Hola y una cálida bienvenida a quienes nos acompañan en un nuevo análisis a fondo. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con un tema tan rico. Hoy tenemos entre manos un material, la verdad, fascinante. A primera vista se presenta como un recurso pedagógico. Ajá, un documento para enseñar el idioma español. Exacto. Pero fíjate que en realidad funciona como una puerta de entrada magistral hacia uno de los constructos culturales más complejos y vibrantes de México. Que es, por supuesto, el Día de Muertos. Así es, y la misión de hoy, nuestra inmersión profunda, digamos, es explorar cómo este material utiliza elementos simbólicos, visuales y culinarios. Todo esto para decodificar una festividad que cambia la perspectiva. Cambia por completo la narrativa tradicional sobre el final de la vida. Vamos a analizar cómo se logra este andamiaje. ¿Cómo convierte en un tema que históricamente es lúgubre o triste en una celebración de color y de memoria? Y también cómo el lenguaje mismo se adapta para sostener esta cosmovisión. Ok, vamos a desmenuzar esto, porque el punto de partida de nuestro material es fundamental. Sí, hace una distinción muy clara desde el principio. Establece una línea divisoria tajante entre el 1 y 2 de noviembre y cualquier noción de terror, monstruos o sustos. Y me parece una decisión pedagógica y cultural sumamente acertada para abrir el tema. Totalmente, porque existe una inercia. Sí, para cualquier persona que estudia el idioma o se acerca a la cultura mexicana, existe esa inercia casi inevitable de intentar encajar el Día de Muertos en el molde del Halloween occidental. Claro, por la proximidad en el calendario. Por las fechas y por el uso compartido de la iconografía de los esqueletos y las calaveras. Pero el enfoque aquí desmantela esa falsa equivalencia de inmediato. La desmantela por completo. Se establece que esta festividad es en su núcleo operativo una reunión familiar. Una reunión familiar, me encanta cómo lo enmarcan así. Al enmarcarlo de esta manera se reconfigura la expectativa de quien aprende. O sea, ya no estamos hablando de evadir a los espíritus por miedo. Sino de invitarlos a pasar a tu casa. Exacto. Se instaura un tono de paz, de amor y de reverencia genealógica que es esencial para entender todo el vocabulario. El vocabulario y las estructuras gramaticales que siguen. Esa reconfiguración es clave. Y me parece brillante cómo el material utiliza la jerga local. Ajá. No solo para enseñar palabras nuevas, sino para anclar ese tono positivo. Justo eso. Por ejemplo, introduce la palabra padrísimo. Padrísimo. Sí, una palabra muy mexicana. En el contexto de la enseñanza, explicar que algo padrísimo es algo excelente o fenomenal es bastante estándar. Pero aplicarlo directamente a una festividad centrada en la muerte. Es un movimiento sociolingüístico muy astuto. Sí, porque ayuda a quien estudia el idioma a recablear su asociación mental. La muerte, o al menos la celebración de quienes han muerto, puede ser algo padrísimo. Es un choque cognitivo que acelera la inmersión cultural de una manera increíble. Totalmente. Y esa inmersión se materializa físicamente en el primer gran eje temático que abordamos hoy. ¿Qué es la ofrenda? La ofrenda, así es. Lo interesante del análisis de la ofrenda no es solo el inventario de objetos que la componen. Sino la transformación del espacio arquitectónico de la casa. Haz de cuenta que el altar no es un monumento de luto estático. Es un portal activo y efímero. Cuando el texto describe la colocación de fotografías de abuelos, de tíos o amistades junto a las velas. Estamos hablando de un diseño espacial que tiene un propósito funcional dentro de la cosmovisión de la fiesta. La luz de las velas, por ejemplo, se detalla no como un elemento decorativo. No es decoración, es un faro indispensable. Es, digamos, la iluminación de la pista de aterrizaje para estas visitas. Y es precisamente esa funcionalidad la que nos lleva a uno de los conceptos más poéticos que se exploran aquí. Lo llaman el GPS natural para las almas. Un concepto hermoso, la verdad. Este sistema de navegación está fundamentado en la flor de cempasúchil. El material destaca esta flor de color naranja brillante. Pero va mucho más allá de su estética. Lo fascinante aquí es la estratificación histórica que conlleva una sola palabra. Cempasúchil. Sí, porque cempasúchil proviene directamente del náhuatl Sempohualzóchitl, que significa flor de 20 pétalos. Es increíble. Al enseñar esta palabra dentro de una lección de español contemporáneo, se está demostrando la increíble resiliencia lingüística y el sincretismo de México. No es un término arcaico que se quedó confinado a los libros de historia. Para nada.
Es el vocabulario operativo de cada mercado y de cada hogar durante noviembre. Esa supervivencia lingüística es un testimonio del peso cultural de la flor. Y regresando a la idea del GPS natural, Ajá, el sistema de navegación. el uso del color vibrante y sobre todo del aroma intenso de esta flor tiene un trasfondo evolutivo que hace que la metáfora sea perfecta. Un aroma muy penetrante. Sí, sabemos que el bulbo olfatorio en nuestro cerebro está conectado directamente con el hipocampo. Que es el centro de la memoria. Exacto. Entonces, cuando el material describe que el olor guía a los muertos a casa, también está describiendo un fenómeno neurológico real en los vivos. Ese aroma específico dispara recuerdos hiperespecíficos de la familia de la infancia. De ofrendas pasadas. Es un diseño sensorial increíble, la verdad. Y para catalogar una idea tan ingeniosa, el material nos presenta otra joya del léxico mexicano. Chido. Chido, así es. Definir este concepto del GPS de pétalos como algo chido, o sea, genial o admirable. Vuelve a inyectar esta ligereza y apreciación moderna a un rito ancestral. Es una forma de mantener la tradición accesible y viva, no acartonada. Y si hablamos de diseño sensorial, la vista y el olfato son solo la antesala. Porque la ofrenda es en esencia una invitación a un banquete. Lo que nos adentra en la fenomenología de la comida dentro de esta festividad que es vastísima. El material detalla la práctica de colocar los platillos favoritos de quienes ya partieron. Mencionando clásicos como el mole o los tacos. Esto subraya una idea hermosa, y es que la memoria no es un ejercicio abstracto. Es una acción física. Si la abuela amaba el mole, preparar ese mole desde cero es un acto de invocación. A través del esfuerzo culinario y del paladar. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, cuéntanos. Porque más allá de los platillos cotidianos favoritos, el análisis destaca una pieza de repostería que es el pilar gastronómico de la temporada. El pan de muerto, sin duda. El material hace un desglose anatómico de este pan que es fascinante. No es simplemente un bollo dulce. Es un mapa de símbolos. Hablamos de un pan con un marcado sabor a naranja o azahar, espolvoreado con azúcar. Pero coronado con tiras de masa horneada que representan explícitamente los huesos. Y un círculo central que simboliza el cráneo. Y se enfatiza que la experiencia ritualística de consumirlo se completa al sumergirlo en chocolate caliente. ¡Qué delicia! Pero esa descripción anatómica del pan encierra un ejercicio psicológico profundo, ¿no crees? Definitivamente. Consumir el símbolo de los huesos endulzado y aromatizado es una manera de domesticar la muerte. De hacerla digerible, literalmente. Y esto se amplía aún más con el siguiente elemento que aborda la fuente, que son las calaveritas de azúcar o de chocolate. Ah, las calaveritas. El detalle crucial aquí es la costumbre de colocar el nombre de una persona viva en la frente de la calavera para luego regalársela. Ese es un concepto que visto desde afuera requiere de una gimnasia mental importante para no malinterpretarlo. Claro, imagínate, regalarle a alguien una representación de su propio cráneo con su nombre en la frente. En muchas sociedades occidentales esto sería interpretado como una amenaza o un presagio macabro. Pero el enfoque pedagógico aquí demuestra cómo el contexto cultural invierte el significado. Es un regalo de aprecio. Es una inversión de significado monumental. Al poner tu nombre en una calavera de azúcar y comerla, la cultura mexicana está facilitando una desensibilización del terror existencial. Se transforma el memento mori definitivo, que es el cráneo humano, en un dulce que se disuelve en la boca. Es una forma de asimilar la propia mortalidad, de normalizar el ciclo biológico sin la carga del tabú. Reírse de la muerte y saborearla. Es un mecanismo de afrontamiento comunitario sumamente saludable. Que además nivela a todos los estratos sociales. Porque al final todos compartimos el mismo destino. Y hablando de nivelar a la sociedad ante el mismo destino, eso enlaza a la perfección con el tercer eje analítico que tenemos. La evolución visual de la muerte a través de la Catrina. La Catrina. El material la posiciona como el ícono contemporáneo indiscutible de la festividad. Describiendo a esta figura femenina esquelética ataviada con vestidos elegantes. Y sombreros de ala ancha repletos de flores. Lo que resulta valioso aquí es cómo se enfatiza la adopción de este símbolo por parte de la gente. Que recrea este maquillaje de manera artística y minuciosa en sus propios rostros. Y el apunte fundamental es la intención detrás de ese maquillaje. Al igual que con el pan de muerto o las calaveritas, pintarse de Catrina no es un intento de encarnar a un ser malévolo para asustar. El material es explícito en esto.
Es un acto estético para celebrar la vida. Originalmente, la Catrina nació como una sátira social en el arte mexicano. Para recordar a la aristocracia que, sin importar su riqueza o ropajes europeos, los huesos son los mismos. Hoy esa sátira se ha suavizado y expandido hasta convertirse en un lienzo de expresión personal. Donde la elegancia y la inevitable mortalidad caminan de la mano en un desfile de colores vibrantes. Y si conectamos esto con el panorama general de la sociología urbana y las dinámicas del duelo, Lo que ocurre en los panteones mexicanos durante estas noches es un fenómeno extraordinario. tradicionalmente, la arquitectura de un cementerio está diseñada para ser un espacio delimitado de finalidad y silencio. Un perímetro vallado donde reside el dolor. Sin embargo, la narrativa que analizamos a través de lugares como Oaxaca y Michoacán ilustra cómo la comunidad irrumpe en este espacio. Y lo transforma, temporalmente, en una plaza pública, encendiendo cientos de velas y tocando música en vivo sobre las tumbas, Choca frontalmente con la etiqueta del silencio lúgubre occidental. y el material hace hincapié en una acción verbal muy específica que ocurre allí. Platicar. Platicar. Es vital notar que no se usa simplemente el verbo hablar. Platicar en México conlleva un matiz de intimidad, de conversación relajada, extensa y afectuosa. Ir a platicar al cementerio a compartir anécdotas bajo la luz de las velas, sin llanto desgarrador, sino con recuerdos entrañables, altera la función misma del espacio. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo estructuramos el duelo a nivel social. Al transformar la visita al cementerio en una verbena luminosa y conversacional, la memoria colectiva logra mitigar el aislamiento. El aislamiento que usualmente acompaña a la pérdida, se socializa el recuerdo. Y lo que resulta una genialidad metodológica en el material que estamos analizando es cómo toma toda esta carga emocional, Toda esta carga cultural profunda, y la utiliza como vehículo para una lección de gramática estructural. Esa es la joya de la corona del documento. Después de sumergir a quien estudia en toda esta riqueza fenomenológica de panteones, ofrendas y cempasúchil, Utiliza exactamente este contexto para enseñar a conjugar en tiempo pasado. se formulan preguntas cotidianas como ¿qué hiciste el fin de semana? Y se ofrecen respuestas ancladas en la tradición como yo puse una ofrenda. Es una demostración de que el lenguaje no opera en el vacío, Es un andamiaje pedagógico de altísimo nivel. porque memorizar la terminación de un verbo regular en pretérito es un ejercicio mecánico. Y fácilmente olvidable. Pero cuando articulas yo puse una ofrenda o yo comí pan de muerto, estás internalizando un verbo de acción a través de una práctica cultural milenaria. La sintaxis se vuelve memorable porque está ligada a un contexto emocional e histórico. El estudiante no solo aprende a relatar eventos pasados, aprende cómo una cultura específica mantiene vivo el pasado en su tiempo presente. Es una integración perfecta. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan y buscan extraer la esencia de este análisis? Bueno, vemos que el Día de Muertos funciona como una tecnología cultural sumamente sofisticada. Opera a través de una matriz sensorial completa. El estímulo olfativo de la flor de cempasúchil, El diseño lumínico de las velas que guían en la noche. el procesamiento psicológico a través del sabor a azar del pan y el azúcar de las calaveritas. Y la reconfiguración auditiva y espacial de los panteones mediante la música y la plática. Todo este engranaje no tiene como fin la adoración de la muerte en sí. Sino el triunfo de la memoria. Cambia la narrativa del final de la vida al establecer que la verdadera muerte solo ocurre con el olvido definitivo. Es un sistema diseñado para forzar a los vivos a recordar activamente, llenando el vacío de la ausencia con saturación sensorial y comunitaria. Es una síntesis muy precisa de los mecanismos de esta tradición. Y para cerrar nuestro análisis, creo que vale la pena llevar esta maquinaria de la memoria a una dimensión más personal. Claro, aterrizarlo un poco. El material establece muy claramente los elementos rituales, las flores, las velas, los altares, pero deja entrever una verdad subyacente sobre la naturaleza del recuerdo. Si el acto de preparar el mole que amaba un abuelo o amasar el pan dulce tiene el poder de condensar el tiempo y hacer sentir que esa persona se sienta nuevamente a la mesa, Podríamos cuestionar la mecánica de la festividad. Es posible que el verdadero GPS que guía a las almas de regreso no resida en los pétalos naranjas del cempasúchil.
sino en el acto fisiológico y emocional de cocinar y recordar. Quizás el fuego que realmente ilumina el camino no es el de las veladoras, sino la persistencia de nuestra propia voluntad de no olvidar. Es una invitación para quienes nos escuchan, exploren su propia arqueología familiar. Si esta noche tuvieran que instalar un umbral de memoria en sus propias casas, ¿cuál sería ese platillo específico? Ese sabor exacto o esa receta innegociable que tendrían que preparar para evocar la esencia más pura de sus propios ancestros. Una reflexión profunda para llevarnos a la almohada. Nos acompañaron en este recorrido analítico a través de la pedagogía, la lingüística y los rituales que desafían al olvido. Ha sido un placer desmenuzar esto con nuestra audiencia. Confiamos en que esta inmersión haya aportado nuevas perspectivas sobre cómo las culturas construyen sentido alrededor de nuestra humanidad compartida. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.